Bien, buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a presenciar la defensa de la tesis Diseño de un convertidor analógico digital con registro de aproximaciones sucesivas de bajo consumo de energía, que presenta el ingeniero Rosendo Valdés Hernández. Rosendo, pues te pedimos que hagas esta presentación en un tiempo razonable. Sabemos que no es tan fácil, pero 25 minutos creo que es suficiente, 25, 30 minutos. Perfecto. Y después de esto, pues pasamos a una sesión de preguntas por parte de los profesores de tu jurado. Y bueno, pues adelante. Excelente. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Será mi jurado presente al doctor Víctor Hugo Ponce Ponce, al doctor Héctor Báez Medina, al doctor Marco Antonio Ramírez Salinas, al doctor Miguel Ángel Alemán Arce y al doctor Juan Jesús Ocampo. Muchas gracias a mis amigos, colegas, familiares y compañeros. Vamos a iniciar. Muy bien, la agenda de la presentación es más que nada primero los objetivos, luego vamos a abordar qué es un circuito de señal mixta, en nuestro caso enfocado a convertidores analógico-digitales. Posteriormente veremos el nodo en el que se está desarrollando dicha implementación técnica. Luego veremos la arquitectura del convertidor, que es una tipo SAR de aproximaciones sucesivas, simulaciones, layouts y conclusiones. Muy bien, vamos a iniciar. Muy bien, el objetivo general es desarrollar e implementar un convertidor analógico digital de 8 bits de aproximación de arquitectura de registro de aproximaciones sucesivas, optimizado en bajo consumo de potencia y alta eficiencia en área, utilizando la tecnología CMOS de 130 nanómetros. Los objetivos específicos es implementar el diseño del ADC en una tecnología CMOS, como mencionaba hace un momento, de 130 nanómetros mediante el nodo de SkyWater. Luego, desarrollar y documentar una metodología del flujo de diseño analógico y digital de dicho nodo, caracterizar los parámetros clave del nodo de 130 relevantes para el diseño de bloques analógicos. Y por último, generar bloques funcionales o IPs propietarios del laboratorio para que compañeros y colegas los puedan implementar. Todo esto mediante un repositorio digital. Pero primero, ¿qué es un circuito de señal mixta? Un circuito intermixta, perdón. Los circuitos integrados de señal mixta son aquellos que combinan tanto bloques analógicos como digitales. En electrónica, esto permite que trabajen mediante medios continuos y discretos. Para ello se ocupa y se requiere involucrarse en el flujo de diseño digital y en el flujo de diseño analógico, luego se empatan y se simulan juntos. Se implementan juntos, perdón. Los convertidores analógico-digitales, ¿qué es? Tenemos una señal continua en el tiempo, en un rango de un voltaje. Mediante nuestra implementación de un ADC, por sus siglas en inglés, la discretizamos y permitimos utilizarla en bits para que diferentes equipos de procesamiento de cómputo puedan hacer uso de dichas señales, ya sea sensores, Internet de las cosas, entre otros. El primer punto a destacar de los convertidores y lo primero que se tiene que tener en cuenta es el ruido de cuantización. El ruido de cuantización es el error introducido cuando un convertidor representa una señal analógica en un dominio continuo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos 8 bits. Eso quiere decir que tenemos 256 espacios de nuestro voltaje de referencia para discretizar. Entonces, si un punto cae en un punto medio, pues no hay suficiente rango ni resolución para darle un valor digital. Entonces, o se brinca al valor superior o al inferior. Entonces eso infiere un error. Ese es el error de cuantización. En nuestro caso, utilizamos todo el riel que tiene disponible SkyWater, que son 1.8 volts de excursión de voltaje. Luego con ello conlleva un ruido de cuantización, el cual se define como el límite teórico de la precisión del SAR, en ausencia de un ruido o distorsión adicional. Esto en el rango dinámico. En términos de desempeño del ruido de cuantización, tenemos esta fórmula que es 6.02 por el número de bits, en nuestro caso son 8, más 1.76. Todo esto en decibeles, que para nuestro caso de 8 bits sería de 48.9 decibeles. La distorsión de las señales es otro parámetro necesario a tener en cuenta. ¿Qué es esto? Significa que tenemos una señal de entrada y posteriormente vamos a tener una señal de salida. ¿Qué tanto difiere una de la otra? ¿Qué tan parecido es lo que estamos convirtiendo? A eso hace referencia
la distorsión de la señal. Principalmente estas se enfocan no en la arquitectura de los 8 bits, sino en todo el ruido térmico, en el proceso PBT, es más del dominio analógico. Muy bien, la no linealidad integral y diferencial, ¿a qué hace referencia esto? Como mencionaba hace un momento, tenemos n bits. En este caso, para ejemplificarlo rápido, tenemos 3 bits, lo que nos da una excursión de niveles. El rango ideal sería tener la función cuadrada, en la que podemos discretizar, pero por diversos factores como el ruido, la distorsión, puede que nuestra señal no sea ideal y se desplace en ciertos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Si censamos un voltaje en este punto, pues lo va a tomar como 0.01 en lugar del valor intermedio. A eso hace referencia este parámetro de evaluación. Ahora, muy bien, ya tenemos en cuenta qué se necesita para diseñar un convertidor. ¿En qué tecnología lo vamos a hacer? Como bien mencioné, va a ser en el nodo de 130 nanómetros de SkyWater. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una longitud de dibujo de canal de 150 nanómetros entre drain y source. Y es un proceso de tecnología planar. Ahora, si mencioné que es de 130, ¿por qué dije que la de dibujo es de 150 nanómetros? Muy bien, tenemos nuestra longitud, que es la que se dibuja en el layout, que son 150 nanómetros, pero a la hora de hacer la implantación iónica de las difusiones del source y del drain, se expande el área. Este es un proceso que no se puede evitar y nuestra longitud real dibujada es de 130 nanómetros. Nosotros planificamos 150 y el proceso nos asegura que mínimo sean 130. Ahora, para el diseño digital lo más importante es implementar la longitud de canal mínima, que en nuestro caso serían 150 nanómetros, para eficientar área y el diseño. Pero para el diseño analógico no aplica esta norma. ¿Por qué? Porque si utilizamos la longitud de canal mínima vamos a ver efectos de modulación de longitud de canal. ¿A qué hace referencia esto? Una vez que tenemos el transistor y tenemos un voltaje en drain mayor al de source, esto en caso de los NMOS, se forma un canal, que lo tenemos aquí representado por azul. Una vez que llegamos al punto de pitch up y pasamos la región lineal, el canal se corta, pero existe una transmisión de electrones. Pero entre más pequeña sea esta tecnología, esa transmisión nos empieza a afectar en la linealidad de la región de saturación. Aquí quiero llevar el ideal cuando tenemos tecnologías de nodos grandes, como 5 micrómetros, 10 micrómetros, la corriente se estabiliza, pero en el caso de ir reduciendo la tecnología, ya no es un proceso lineal, tenemos una pendiente y eso afecta a los parámetros de diseño analógico. Entonces, el primer punto es encontrar qué longitud vamos a usar en el analógico. Para eso estuve probando diferentes relaciones de la longitud, desde la L mínima de 150 nanómetros hasta 600 nanómetros, manteniendo una relación entre el ancho y la longitud de 2. Aquí podemos ver en color azul, la longitud mínima tiene una pendiente una vez que llega a su región de saturación, y la de 600 pues se vuelve un poco más estable, pero también 600 ya es demasiado grande, ya va a implicar un mayor consumo de corriente y de área. Lo mismo se hace para los transistores PMOS. Aquí tenemos en ambos casos el caso A, que son la familia de curvas del corriente contra el voltaje de drain y source, y para las otras curvas que vemos en el fondo es la corriente de drenador contra el voltaje de compuerta. Entonces, una vez que se evaluaron los parámetros y se estuvo analizando, llegamos a la conclusión de que la longitud efectiva para el diseño analógico son 450 nanómetros. Esto nos permite no tener diseños muy amplios y mantener una linealidad y absorber así el efecto de modulación de ancho de canal. Lo mismo para el P, mantenemos la misma L. Modulación de longitud de canal, una disculpa. Y pues podemos ver cómo va cambiando a diferentes L mínimas. En nuestro caso tenemos 450, la diferencia con 600 ya no es considerable para tener que brincar a 600. Para el caso del PDK de 130 nanómetros tenemos 5 capas de metal sobre la difusión y una capa de locally. Y tenemos 2 niveles en los que se pueden integrar capacitores MIMCAP, metal e intermetal. Ahora tenemos para el caso de los IOs, que es lo que conecta nuestro circuito con el mundo exterior, tenemos los que ya cuentan la librería. Su frecuencia máxima de operación es de 33 MHz. Esta es la primer limitante en operación que vamos a tener, porque empiezan a jugar factores como la capacitancia del IO y el circuito equivalente que se tiene dentro.
Ahora, la arquitectura del SAR. Ya vimos qué hay que tener en cuenta en un convertidor, la caracterización del nodo para poder implementarlo. Ahora, ¿qué es un convertidor de aproximaciones sucesivas? Lo vamos a ver a continuación. Se divide en la etapa de muestreo, la comparación, un DAC capacitivo y una unidad de control digital. Muy bien, aquí tenemos la arquitectura del convertidor. Tenemos nuestra señal de entrada. Tenemos nuestra etapa de muestreo, en donde abordaré de ella más adelante. Nuestro convertidor tipo DAC, que es de digital a analógico. Una etapa de comparación y una unidad de control que regula y va dando mantenimiento, control a todas las etapas del sistema. Muy bien, pues iniciemos por la primera parte, la etapa de muestreo. Un circuito de muestreo y retención, o en inglés sample and hold, es un dispositivo analógico que toma una muestra de voltaje y la mantiene estable en ese punto para poder ya sea compararla o hacer otras implementaciones con ella. Muy bien, y este fue el primer reto para el diseño del convertidor. ¿Por qué? Porque la compuerta de transmisión, si bien la que se usa en la bibliografía, en la literatura, puede ser NMOS, PMOS o, como veré más adelante, complementario, tiene un problema. ¿Por qué? Si no tenemos una buena adquisición de la señal de muestreo, nuestra conversión va a ser errónea y vamos a empezar a meter distorsión desde este elemento de entrada. Entonces, si utilizáramos un NMOS, como se aprecia aquí, una vez que el voltaje de entrada llega al voltaje de alimentación, se ocluye el canal y el transistor se apaga. Para el PMOS es en el caso contrario, en función de la tecnología. Entonces, la literatura lo resuelve diciendo, si quieres mantener una resistencia de entrada lineal, puedes utilizar el complementario. Es correcto, pero me enfoqué en una implementación por medio de Bootstrap. ¿Qué quiere decir esto? Que mantengo un voltaje en la compuerta superior al voltaje de entrada para que nunca se ocluya el canal. Entonces este es el diagrama de funcionamiento y esta es la implementación del circuito. Primero se carga un capacitor al cerrar S1 y S4 y la compuerta del transmisor se mantiene en tierra para asegurar que se quede apagado el transistor. Posteriormente, en la siguiente etapa de reloj, se desconectan S1, S4 y S3 y pasan a encendido S2 y S5. Ahora, como la implementación del Bootstrap en carga o cuando nuestro circuito de reloj está en el flanco bajo, pues como mencionaba, S1 y S4 se encuentran conectados, cargamos el capacitor a VDD y VSS y mantenemos la compuerta del transistor de transmisión apagado. Ahora, y no tenemos una transmisión de la señal. Posteriormente, desconectamos S1 y S4 y S3 y se conectan S2 y S5, como se puede ver en la gráfica aquí del tiempo del reloj, es complementario, y ahora tenemos una adquisición de la señal. Y si ya existe en la literatura uno complementario, ¿por qué no esta implementación hacerla complementaria también? Que es lo que tenemos aquí. Este es el circuito de muestreo de nuestro convertidor. Ahora, como pueden ver, ya incrementamos los números de transistores que ocupan ser controlados por la unidad para su conmutación. Ya no tenemos uno y su negado, ahora tenemos un grupo de mayores transistores. Para evitar el logical IFOR y un fan-out en la implementación del circuito de control, se desarrolló este buffer de muestreo que permite, mediante una señal de enable y control, hacer el uso de todos los transistores que se tienen en la etapa anterior. Entonces, tenemos nuestro voltaje de reloj, nuestra señal de habilitación, y esto permite tener dos señales que son complementarias, pero que pueden con todo el fan-out de los transistores de la compuerta de transmisión. ¿Y cómo se ve esto? ¿Ayuda, no ayuda? Bueno, en color azul tenemos la señal de entrada, en color naranja tenemos la señal de una compuerta de transmisión de un artículo de publicaciones, y en color amarillo, casi imperceptible, la implementación con nuestro de Bootstrap. Como pueden ver, tiene una mejor correlación que una compuerta de transmisión complementaria común. Y a la hora de implementarla en muestreo, pues se ve así. Podemos ver que se empieza a cuantizar cada que nosotros queremos hacer la etapa de muestreo. Aquí está sobremuestreado para dar una idea de cómo se ve la implementación. Y si le hacemos un zoom, podemos ver que hay un buen seguimiento de la corriente. Esos pequeños picos son por la redistribución de cargas que existen. Ahora, en datos numéricos, la compuerta de transmisión tipo CMOS tiene una distorsión con una señal de entrada de 2 MHz de 7.79, lo que ya es una 77.9, perdón,
lo que es una distorsión considerable, mientras que la implementación que tenemos es de 0.153. Y ahora, en la etapa de muestreo, donde vamos a estar sampleando la señal, a 200 MHz tenemos una distorsión de 0.08, a 400 MHz de 0.05, a 450 0.9 y a 500 MHz apenas tenemos una distorsión significativa de 1.79. Muy bien, ya tenemos la señal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, a mí me gusta ver el tipo de arquitectura SAR como una balastra. Ajá. Si pudiera presentar sobre todo lo más importante de su trabajo. Ajá. Ya vamos. Ok. Gracias. Bueno, tenemos un DAC capacitivo. En este también se hizo una mejora en la arquitectura. Tenemos un sistema de contrapesos que van a ser generados por el DAC. Esa es la analogía. Les digo, esta arquitectura funciona como una balastra. Tenemos pesos ponderados que conocemos y los vamos a comparar contra lo que estamos muestreando. Y vamos a dar su interpretación en digital. Entonces, el DAC es controlado por las unidades de control lógica. Y esta es la arquitectura de un DAC capacitivo. Tenemos un arreglo de capacitores donde van creciendo C, 2 veces C, 4 veces C, haciendo un arreglo de 2 a la n-1 en función de la cantidad de bits que tengamos para operar. Y en nuestro caso son 8. ¿Cómo funciona esto? A la hora de habilitar un capacitor, se genera un arreglo de un divisor de tensión, lo que nos permite tener una implementación analógica contra la cual comparar. Y aquí se hizo otra mejora, porque en la literatura normalmente en esta parte de control se aplica un inversor para tener voltaje alto o voltaje bajo en la terminal del capacitor, pero en nuestro caso se diseñó este circuito de control capacitivo mejorado, lo que permite tener una optimización en llegar al rango, en tiempo y en valor. ¿Cómo se ve esto? En números, bueno, aquí ya es implementado en nuestros 8 bits, como les mencionaba, es un arreglo donde el mayor es de 128 veces la capacitancia del de menor tamaño. Y pues aquí se ve la mejora, aquí podemos ponderarlo. La implementación que se usa normalmente en la literatura del inversor tiene un rise time, un tiempo de establecimiento de subida de 1.55 nanosegundos y un fall time de 2.43. Si quisiéramos llegar a BD de medios, que sería 0.9 para nuestro caso de implementación, mediante esta implementación llegamos a 0.87, o sea, no llegamos a 0.9. Eso también empieza a inducir errores. Con la implementación propuesta tenemos un rise time de 1.24, se mejora, al igual que un fall time, y llegamos a un valor más exacto, 0.907 milivolts, y queríamos llegar a 0.9. Aquí tengo una imagen de cómo se ve el rise, el fall. Esta es la excursión de los 256 valores de nuestro DAC capacitivo. Tenemos esos pequeños glitches y eso es porque como los capacitores van creciendo, no es lo mismo cargar y descargar un capacitor de 2 veces la capacitancia que 128. Ahora, el comparador regenerativo. Una vez que tenemos la muestra y contra qué es lo que vamos a comparar, se implementa un comparador regenerativo, también conocido como comparador tipo latch, y es un bloque clave en los conversores SAR de alta velocidad. La ventaja que tiene también este convertidor es que puede ser síncrono. Tenemos una señal de reloj que compara y así no va a haber un flujo de corriente constante en la entrada diferencial. Aquí tenemos la arquitectura del comparador. Aquí está la parte de latch y se divide en dos fases: set y reset. Set y reset y comparación, perdón. En la parte de reset estamos en el flanco bajo del reloj. Se encuentran apagados los transistores del par diferencial y de la etapa de latch, porque aquí no tenemos un flujo de corriente, y se encuentran habilitados los M1R, M2R, M3R y M4R. ¿Esto qué permite? Permite un flujo de corriente y que se carguen tanto las capacitancias parasitarias, que aquí van a ser beneficiosas para nosotras, como un banco capacitivo de calibración. Posteriormente, cuando se quiere hacer la comparación, nos encontramos en el flanco alto del reloj, por lo cual existe un flujo de corriente. Los que antes estaban habilitados se apagan o desactivan. Entonces, si la entrada P es mayor, empieza a fluir una mayor cantidad de corriente, lo que hace que en la parte de arriba del latch, no me voy a meter mucho ahorita con esto, exista una retroalimentación positiva, lo que acelera el proceso y nos da la entrada P como mayor. ¿Cómo se vería esto ya con diagramas? O sea, aquí tenemos el reloj, tenemos una entrada N que va a estar estable, una entrada P que para evaluar la comparación. Entonces, mientras no haya un pulso positivo, la salida se mantiene en cero porque no estamos habilitando el comparador. Una vez que habilitamos al comparador, en el flanco positivo, se evalúa que la entrada P en este punto es mayor, se activa y obtenemos la comparación del circuito. Una vez se desactiva el reloj,
vuelve a su estado inicial. Esta es la respuesta del comparador en simulaciones. Y ahora, todo esto, ¿quién lo controla o cómo se opera? Tenemos un algoritmo de búsqueda binaria que se basa en la metodología divide y vencerás. Para esto requerimos una lista ordenada, que en nuestro caso son los 256 niveles que ya tenemos en nuestro convertidor tipo DAC. Ahora, ¿cómo funciona esta búsqueda? Evaluamos los n bits. Este es un caso de 5 bits para que el árbol no se extienda tanto. En color negro tenemos nuestro voltaje de muestra. Entonces vamos habilitando desde el capacitor de mayor carga hasta el del menor carga. Entonces, si es mayor al BD de medios, sí. Entonces, este se queda activo. Ahora paso al siguiente. ¿Es mayor o menor? Ah, es menor. Y así va evaluando en función de los bits que tengamos para controlar. Aquí tenemos su diagrama de cómo funciona. El diseño RTL del mismo. En la parte de glosario viene la implementación del código. Y ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la gestión de ciclos de reloj? Porque uno puede pensar, si mi frecuencia máxima de entrada es de 33 MHz, mi frecuencia de muestreo es igual, entonces podría utilizar el teorema de Nyquist y muestrear a 15 MHz, perdón, 17.5 para lograr eso. Pues no, ¿por qué? Tenemos nuestro reloj de sistema, que en el caso ideal sería de 33 MHz si implementamos los IOs con los que cuenta SkyWater. Existe la etapa de muestreo. Algo importante es que esta implementación es full cycle, lo que quiere decir que cada que se completa el periodo se hace la evaluación del circuito digital. Entonces, inicia el muestreo, se hace la comparación de los 8 bits en el DAC y se dispara una bandera de validación o de que el resultado óptimo es correcto y vuelve a ingresar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos los 33 MHz. Sería 33 entre 2 para el full cycle, luego entre 11 para el número de veces que ocupa el reloj hacer la gestión de todo, más el bit de validación. O sea que si vamos a operar con una frecuencia de entrada de 33 MHz, nuestra frecuencia de muestreo es de 750 kHz. Aquí tenemos la parte del muestreo. Como ya vimos anteriormente, es este circuito. Alimentamos el buffer que controla la compuerta de transmisión. Se hace el muestreo de la señal. Posteriormente, en el DAC se van evaluando los 8 bits del banco capacitivo para ir cambiando entre los 256 valores. Entra al comparador y una vez que empatan todos los valores, tenemos nuestra bandera de validación o de que es el resultado digital correcto. En este caso sería la roja que está arriba y ahí tenemos los 8 bits de cómo se representa la señal analógica en digital. Ahora, simulaciones. ¿Cómo se veía todo el sistema una vez que se simula? Bueno, primero que nada simulé una rampa para ver qué tal la excursión de 0 a 1.8 volts. Luego le implemento el SAR y posteriormente utilizo un DAC para ver si la evaluación fue correcta para volver a reconstruir la señal de entrada en el dominio analógico y como podemos ver sigue bien la excursión. Lo mismo para la de descenso. Así sería la interpretación de las dos que acabamos de ver en digital. Ahora evaluamos una señal senoidal que nos permite ver todo el rango de excursión y de nuevo la reconstruimos aplicando sobremuestreo para ver qué tal funciona el sistema. Este pequeño glitch de aquí es porque se calibra el sistema digital, tiene también esa implementación. Tenemos la evaluación de la señal senoidal en dominio digital. Aquí podemos ver cada que se valida su valor en los 8 bits. Ahora una señal más compleja, ya no senoidal. Aquí podemos ver que también sigue bastante bien la señal de entrada. En azul tenemos nuestra señal de entrada y en naranja tenemos nuestra señal reconstruida del SAR. El consumo de potencia que tenemos aquí, la mayor parte del consumo se lleva en la parte digital con 1.14 miliwatts y el consumo total es de 1.74 miliwatts. Como pueden ver, el control se lleva el 67.76% del consumo, mientras que todo lo demás como el comparador, los latches para buffers de histéresis, el muestreo y el DAC son los que menor consumo tienen. Ahora los layouts, porque una vez que ya tenemos todo este diseño, hay que pasarlo mediante el PDK, mediante el uso del PDK y las herramientas, ya sea Magic o Virtuoso, a layouts para su posible fabricación. Ese es el sistema completo. Esta es la unidad de control con sus celdas lógicas con las que cuenta SkyWater. La implementación del RTL en circuito. Este es el comparador regenerativo. En este se usan técnicas de centroide común, así como evaluar el mismatch que se tiene entre las entradas diferenciales para que sea el mínimo posible, y una capa de ground para tener siempre referencia y ayudar en términos de power y signal integrity. Aquí está lo del centroide común que les mencionaba.
No me voy a meter mucho en esto. Se implementó un artículo que se tiene para evitar ciertos efectos que se tienen en la fabricación mediante transistores Dummy. Ahí está el artículo, viene referenciado en el documento en caso de que lo quieran consultar. Ese es el control de los capacitores mejorado. Tenemos su layout y pues este se va a implementar para cada banco capacitivo. Entonces, así se ve nuestro DAC con sus sistemas de control y las redes de distribución para conectarlo. Y así se ve una vez que tienen los capacitores. Tenemos un arreglo de capacitores Dummy como anillo en todo el DAC. Y conclusiones, pues se caracterizó el nodo de SkyWater 130 para la metodología de diseño, parámetros que van a poder consultar mis compañeros de laboratorio y todo el que quiera implementar dicho PDK. Y como parte de este trabajo se generaron los mismos bloques funcionales que están a disposición de el que quiera entrarle mediante este Git. Al rato se los paso. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosendo. Ahorita, vamos a continuar con las preguntas y comentarios del doctor Marco Antonio Ramírez. Adelante, doctor. Sí, gracias. Preguntas, Rosendo. Nos has dicho que el pad de entrada analógico tiene limitaciones a 33 MHz. Correcto. Pregunta inocente. ¿Qué pasa si ese pad fuera solamente un cable? Ok, bueno, todavía tiene implicaciones en la respuesta porque el I/O pad induce una capacitancia muy grande y el boundary que se usa para conectar de oro también tiene una inductancia a considerar. Entonces sería evaluar el sistema en función de esa capacitancia y de esa inductancia. Y aparte, también los I/Os cuentan déjame regreso ahorita, con sistemas que reciben el voltaje de alimentación y lo regulan para el circuito integrado. Entonces es una propuesta interesante también meterse con los I/Os. No sé si contesté la pregunta. Más o menos, porque entendería de que debe de haber pads, digamos, menos restrictivos y que de cualquier forma protejan para voltajes inducidos, ¿no? ¿Por qué ese? Como el propósito del trabajo era diseñar el SAR y no la implementación con la conexión en el mundo real, opté por utilizar los que ya tienen la biblioteca. Esa es principalmente la respuesta. Okay. En la misma línea, si los pads limitan a 33 MHz, en este caso el que elegiste, ¿resultaría una ventaja integrar el DAC cerca del mismo chip con el CPU? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, si los pads, supongo que de entrada y salida tienes esa misma limitación. Correcto. 33 MHz. Resultaría ventajoso integrar el ADC en el mismo chip donde está el procesador que lo va a leer. Sí lo veo ventajoso porque incluso ahí se puede optar por tener una comunicación directa entre el SAR y el procesador. Y si el procesador tiene circuitos VCO y PLL para controlar relojes de mayor nivel, se podría hacer una comunicación directa. Ok, ¿y en qué porcentaje en este diseño mejoraría? ¿Tienes idea? No tengo el dato por el momento a la mano. Una disculpa, doctor. Muy bien. Bueno, pues son dos preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Ahora continuamos con el doctor Juan Jesús Ocampo Hidalgo. ¿Qué tal? Doctor. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada te quisiera felicitar por tu trabajo y por las contribuciones que lograste, ¿no? Sobre todo el tipo de Bootstrap. Pero bueno, ahí también tengo alguna pregunta. El diseño total, ¿con qué voltaje se implementó? 1.8. 1.8. Y bueno, la tecnología SkyWater tiene transistores, digamos, de LVT, de VT estándar y de alto VT, ¿no? Correcto. ¿Usaste de todo un poco o agarraste solo un tipo? Me centré únicamente en el tipo estándar. Sí, Su voltaje final es como de 0.5, ¿no? O algo así. 0.62. 0.62. Ok. Entonces,
Es que no veo exactamente cómo fue el problema, por qué no se pudo usar una compuerta de transmisión simple y tuviste que proponer el circuito nuevo, porque si son .6 y tenemos 1.8, pues a .9, ¿no? Sería la mitad, ¿no? Correcto. Y ahí tienes encendidos los dos. Luego si subes, se apaga el P, pero queda prendido el N. Correcto. Si bajas, se apaga el N y queda prendido el P. Sin embargo, observaste algún problema y por eso hiciste tu propio diseño, ¿no? ¿Me pudieras explicar cuál fue el problema? Claro que sí, doctor, y es una muy buena pregunta, muchas gracias. Me dejó ahorita también razonando. Bueno, principalmente se iba a optar por utilizar el complementario, como usted indica, si el de compuerta es de 0.62 y la excursión media 0.9, ¿por qué no implementarlo? Y es porque en frecuencias de 2 MHz, como vimos, ya mete una gran distorsión. Y esta es sacada de la literatura. Si hiciera la equivalencia de la R que tenemos aquí, no se ve tan suavizada como esta. Entonces sí metía bastante distorsión y como reto personal, la verdad, dije, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, fue iniciativa propia. Correcto. Y finalmente, en tu circuito de muestreo de retención, ¿cuál fue el valor de tu capacidad de retención? Se refiere a... El sample and hold es básicamente un switch con un capacitor, digamos, ¿no? Correcto. El que tendría ahí indicado como C sub CH, ¿no? ¿Cuál fue el valor de ese capacitor? Lo evalué con 1.5 picofaradios, lo que estaría sobrado para la entrada del par diferencial del comparador. Bueno, y finalmente la implementación del registro de aproximaciones sucesivas, ¿esa qué herramienta usaron para sintetizarlo? Se utilizó Quartus para obtener el RTL y luego por medio de las herramientas libres que el doctor Alejandro nos ha proporcionado durante toda su estancia, se utilizó OpenLane para hacer la síntesis digital. Y ya después se logró importar el diseño de la síntesis digital mediante su PEX, su extracción, a Virtuoso para evaluar el sistema completo. Y ahí, esa parte puramente digital, no sabes si los editores son los de LBT o los de estándar BT o de HBT. Es una excelente pregunta, no lo había considerado, pero me lo llevo de tarea para revisarlo. Por lo regular de ser LBT, porque es puramente digital, ¿no? Sí, voy a revisar las celdas estándar para ver la implementación que tienen. Una muy buena pregunta también. Muchas gracias. A usted, profesor. Gracias, doctor profesor. Continuamos ahora con el doctor Miguel Ángel Alemán Arce. Gracias, doctor. Me voy a cruzar para tomar agua, perdón. Adelante. Adelante, profesor. ¿Qué es lo que hace falta para que tu circuito pueda ser fabricado? Pase a la siguiente etapa. Sería... Mencionaste que te enfocaste en una parte y lo demás solo tomaste, no sé si lo estándar que hay. ¿Significa que todavía hace falta más trabajo para poder mandarlo a fabricar y que funcione? Ya se evaluó mediante el DRC que se tiene en Cadence para ver que siga las normas del diseño, posteriormente el ERC y el LBS, entonces empata bien. Se hicieron las pruebas PEX y sería más que nada entrar a la etapa de fabricación. Si no mal entiendo, ustedes me corregirán que son expertos en el área, se envía el GDS al fabricante y él evalúa con reglas más rigurosas si es fabricable, nos da nuestra retroalimentación, si bien nos va, si no nos dicen hay que corregir, ¿dónde? Es una excelente pregunta. Sería entrar al vaivén de la industria de fabricación. Entonces, pero podemos considerar que tu circuito ya está listo. Ya está el GDS del IOT completo. Pero se podría mejorar por los comentarios que hiciste, ¿no? Dijiste, tomé esto, pero no lo estudié bien, esto tampoco. Correcto. Y tiene muchas áreas de optimización todavía. ¿Y cuál es la importancia de tener una IP de este tipo? Pues primero que nada, ya contamos en el laboratorio con un sistema de conversión analógico a digital. Muchos compañeros están trabajando con memristores, muchos otros compañeros están trabajando con procesamiento digital.
Entonces ya podemos empatarlos y hacer un bloque más completo. Aparte dejo también a disposición tanto los comparadores, la etapa de muestreo. Entonces, si por ejemplo un compañero requiere una etapa de muestreo para alguna otra implementación, no tiene que desarrollar toda esa IP, sino que puede consultar la que se tiene en el repositorio de GitHub, analizarla y optimizarla en función de sus requerimientos. Gracias, Rosendo. A usted, profesor. Gracias, doctor. Ahora me voy a permitir hacer algunas preguntas. Adelante, profesor. ¿Puede poner la lámina de conclusiones? Claro. Va a hacer un momento. Ahí está. Aquí está. Entonces, de acuerdo con los objetivos, Ujú. ¿cuáles de estos se cumplieron y que se ven aquí reflejados en Ok. la conclusión? El objetivo general se cumplió, que era diseñar e implementar un convertidor mediante el nodo de SkyWater 130 nanómetros, que será el objetivo general. De los objetivos específicos, se desarrollaron IPs para la consulta de mis compañeros es abierto el repositorio. Entonces también se cumplió el diseño de las IPs. Se caracterizó el nodo de Sky 130 para el transistor típico. Estaría interesante y para un trabajo futuro evaluar los de bajo voltaje, como menciona el doctor. Y también se cumplió con la documentación. ¿Y del trabajo futuro? Es una excelente pregunta. Se me olvidó ponerla en la diapositiva. ¿Qué trabajo futuro ve usted que se está realizando? Continuar haciendo? Bueno, aprovechando, voy a echarle flores a mi laboratorio y a mis compañeros. Se está concursando en IEEE en el Chipatón. Royce nos está liderando con eso para evaluar la implementación de la compuerta tipo Bootstrap. Adicionalmente el doctor Alejandro y el maestro Raúl están evaluando mandar a fabricar en Tiny Tapeouts, entonces se podrían ir validando diferentes módulos. Ese sería un trabajo futuro. Y posteriormente, si todo sale bien y existe el recurso, mandar a fabricar. Bueno, creo que ya se había comentado en el examen de puerta cerrada cuáles podrían ser, digamos, los cambios necesarios para, por ejemplo, aumentar el número de bits. Sin embargo, ¿qué pasaría si efectivamente a través, no sé, de algún proyecto o incluso que tuviera que diseñar este circuito para alguien, para alguna empresa, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser en general esos retos de, por ejemplo, no sé, aumentar a 12 bits convertido? Ok, es una pregunta interesante, ya que por el parte del RTL, el flujo de diseño digital es muy amigable en ese sentido. Se puede parametrizar en el RTL y generar su GDS en función de eso con las herramientas que se tienen, pero la parte digital, el reto más que nada es en la parte del DAC capacitivo, ya que pues, se tiene que incrementar, ya no van a ser 128 el capacitor de mayor tamaño, sino que va a ser 256, 500, perdón, me fallan los números ahorita. Entonces, sería 1024. 1024, me faltó. Entonces, ese sería el primer reto. Tendría que hacerse un layout diseñado para ese número de bits. Y también en la literatura hay varios planteamientos interesantes para arreglar, para intentar que no sean los 128. ¿De cuánto fue, perdón? 4096. 4096, sí. Entonces, hay diferentes propuestas en la literatura para el DAC, que sería el mayor reto. Ahora, pensando en que se está concursando en el Chipatón, ¿cuál cree que podrían ser los principales retos? Sí, ya tiene usted el layout, ya hizo cierta parte de la caracterización a través de las herramientas de simulación. ¿Y qué otras cosas, qué otros retos cree que se podrían ir presentando? Para complementar la pregunta, ¿se refiere a en el área específica del Chipatón o del diseño en general? Pues puede ser en general, para ya mandar fabricar.
Ok, pues para el chipatón primero que nada fue caracterizar el nodo, ya que ese es de 180 de Global Foundries, entonces evaluar y comparar y luego hacer una correlación de sample and hold que se está mandando ahí. Por parte de la de Tiny es el área que tenemos disponible, ya que es bastante reducida para diseño analógico y cuando metemos capacitores, pues empieza a quedar menos área para otras cosas. Claro. Por ejemplo, valdría la pena tal vez reducir el número de bits. Por ahí hay una relación ¿Señala ruido? ¿no? Entonces, ¿sí o no? Primero que nada sería evaluar en qué se va a implementar el ADC, porque pues eso va a ponderar mucho qué tanta resolución se quiere y qué parámetros se necesitan evaluar. Y segundo, debajo de 8 bits la relación señal a ruido empieza a incrementar bastante. Entonces, como le digo, si es una aplicación en la que se requiere encender un LED en función de unos sensores, pues no le vería ningún inconveniente, pero si se quiere hacer adquisición de datos para su procesamiento, creo que 8 es el límite. Okay. Ahorita tal como está su diseño, ¿para qué aplicaciones, ahorita las que se vaya pensando usted, se podría utilizar su convertidor? Para sensores que trabajen en el rango, si queremos utilizar el I/O de los 750 kHz para abajo, que pueden ser tanto para biomédicos, de la industria automotriz, de procesos de fabricación, para Internet de las cosas también es una frecuencia apropiada. Sí, porque también tiene que ver esa parte, ¿no? De la frecuencia. Sí, en donde puede aplicar. Estamos hablando de que, bueno, cuestiones están un poquito fuera del alcance de este trabajo, pues no se podría tal vez utilizar una frecuencia tan alta. Entonces, es correcto. Eso también va como limitando un poquito las posibles aplicaciones de este convertidor. Sin embargo, bueno, creo que en general estamos pues, cumpliendo con todo lo que se le iba pidiendo por parte de sus directores de tesis. Todo me parece que está haciendo un buen desempeño en su trabajo de tesis de maestría. Ya casi para terminar, entonces nos comentaba que al parecer el proceso de fabricación de chipatón es de 180. De lo que lleva ahorita, digamos, analizando o rediseñando, ¿qué es lo principal que ha encontrado? ¿Cuáles son los principales problemas o retos? En eso creo que el mejor para responder sería el maestro Richmond, porque es el que va liderando todo eso, pero por parte del diseño que yo implementé y del que puedo hablar, fue encontrar la longitud mínima, al igual que aquí, donde fuera óptimo, el diseño analógico, y ellos no tienen el PDK disponible en Cadence, entonces se utiliza Magic o K-Layout. Ya es más una cuestión del software, pero también fue una limitante aprender uno nuevo. ¿Qué aporte, dado que usted está trabajando pues, ya para una empresa, en este caso Intel, qué aporte, qué le ofrece? O sea, ¿cuál podría ser como la ventaja de haber llevado una maestría, dado que usted ya está trabajando? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante y más porque me la acaban de hacer en el trabajo también. Entonces, ya venía con esa respuesta ensayada. Bueno. Pues, primero que nada, todos en el área en la que estoy son doctores. Entonces, sí hay mucho background técnico y de implementación que se tiene y que uno que es recién egresado en este tipo de áreas que son tan enfocadas, le veo un valor muy, muy importante y agregado a la maestría. O sea, el hecho de poder trabajar con todo esto me permitió complementar cosas del trabajo y de manera inversa también, cosas que aprendí en el trabajo, podía irlas evaluando de esta manera, que fue más que nada en el área de la integridad de la señal en los layouts. ¿Pudiera usted de su trabajo solicitar alguna patente? ¿Lo cree viable? Obviamente no sería el convertidor en sí. Ejemplo, esa parte donde hizo el muestreo y la retención. ¿Cree que sería viable o para otro día? Es una excelente pregunta también. Lo que pasa es que estoy muy desconectado en el proceso de licitaciones que se tienen para patentes. No sé qué criterios evalúen. Sería investigar y evaluar, pero por lo pronto papers y publicaciones se podrían hacer. Okay. De momento no ha hecho todavía o ha intentado
hacer alguna publicación, ya sea en congreso o en entrevista? No, esa área sí la tengo bastante descuidada. Bueno, sí entiendo que pues, sí, el trabajo, el trabajo de maestría ya era más que suficiente, ¿no? Ok, pues permítame felicitarlo, Rosendo, que siempre lo vi a usted un estudiante muy dedicado, que obviamente, bueno, no era, pienso yo que no era un trabajo fácil, lo que estaba usted planteando, y dado que también estaba trabajando, pues también eso representa un doble reto. Pues, muchas felicidades por estar terminando ahorita su trabajo. Y eso sería de mi parte todo. Y entonces ahora vamos a permitirles a sus directores de tesis que hagan las preguntas pertinentes. No sé quién quiera comenzar. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctores. Molina, pues yo tampoco, bueno, yo no tengo muchas preguntas porque tanto el doctor Báez como yo pues, estuvimos detrás de aquí todo este tiempo, pero un poco nada más para quizás ilustrarnos a todos. ¿Podrías poner las gráficas donde tienes las simulaciones finales, donde esté la señal aleatoria, la sonoridad, cualquiera de ellas? Un poco para apreciar. Esa si quieres dejar, por ejemplo, ¿no? Platícanos, esta gráfica que traes aquí es la simulación a partir de NGSpice o de Spectre directo. ¿Es esa simulación esquemática, perdón, es lo que quería decir? ¿O sí, es la post? Es la esquemática. ¿Llegaste a la simulación post? De completa no, a la hora de realizar la documentación de la tesis, ajá, todavía no tenía todos los módulos analógicos con el PEX. Ajá. Entonces es algo que es el trabajo futuro también, de hecho. Sí, porque sí recuerdo que estabas haciendo algunas, ¿no? Estabas simulando ya finalmente, bueno, de manera aislada los bloques. Y es muy complejo, porque es un circuito de señal mixta que pudieras hacer una simulación post-layout considerando inclusive el algoritmo, ¿no? Para la toma de decisión de si el bit es 1 o es 2, ¿no? O sea, la parte digital es más complejo porque son muchísimos transistores. Incluso sí hiciste la extracción, me acuerdo, y te quedó ahí una lista de elementos. Por eso era mi duda si quizás tuviste el tiempo de poder hacer esa simulación. Ah, ok. Completa no, pero para complementar, la parte digital sí se evaluó el PEX. Ah, ok. Y pues ya, como bien menciona, y todo lo analógico fue mediante esquemático y se correlacionó aparte su PEX. Pero para esta simulación en concreto se ocuparon 82 GB de RAM. Entonces, el problema de recursos y de adquisición ya empieza a ser algo ponderable. Sí, que fue que destapaste las máquinas de tus compañeros para... Sí, me robé 2 módulos de RAM. Digo, me prestaron 2 módulos de RAM. Sí, a ver si lo regresa. Una otra pregunta es que también algo que te costó mucho trabajo y desde un principio lo visualizaste, pues era pensar que el sistema final, que fue tu layout que sí concluiste, pudiera insertarse con precisamente las terminales de entrada y salida, ¿no? Los IOs. Y lograste encontrar en la literatura, porque pues al ser Skywater, que se supone un proceso que es abierto desde el punto de vista de información, porque se encuentran, no hay que firmar NDAs, etcétera, etcétera. Encontraste una serie de IOs, ¿no? Sí había, un poco también por la pregunta que hizo el doctor Ramírez, ¿no? Habían IOs digitales, habían IOs de tierra, pero creo que la política ahí es que son IOs que pueden comportarse como analógicos o pueden comportarse como digitales, ¿no? De acuerdo a unas terminales de conexión. Entonces, ese que tú usaste es de ese tipo, ¿no? Que pusiste en la imagencita, que se ve muy complejo inclusive. O sea, en la antigüedad eran prácticamente nada más un diodo arriba en inversa y un diodo para abajo en inversa y no había que configurar nada. Entonces, aquí, abajo en la que sigue, es esa terminal, tiene un montón de terminales de control. ¿Qué nos pudieras comentar? Porque es un circuito muy complejo. Es correcto. Es una tesis, no es puro IO. Sí, a la hora de buscar la documentación de Skywater tiene la imagen y sus parámetros de funcionamiento, tiene para qué funciona cada bit, pero ellos como tal no liberan el GDS. Ese lo encontré en un repositorio de alguien que estuvo trabajando con el núcleo, olvido el nombre en este momento, que tiene el procesador, el Caravelle.
Entonces, en el Caravelle implementan los I/O de propósito general, que son, como bien menciona, bastante complejos porque están diseñados para que se puedan implementar en analógico, en digital, en rieles de voltaje de 3.3, de 1.8. Y pues todo eso se estuvo leyendo la documentación para ver a qué correspondía cada pin de la terminal. Y como bien menciona, sería un trabajo interesante, ya sea para una tesis, diseñar un I/O propio del laboratorio, o un I/O enfocado en lo analógico, o en un I/O enfocado en lo digital. O sea, que generalmente creo que la política es usar lo que está, porque si no sería un riesgo que algo fallara en el I/O y todo lo de dentro está bien, pero el I/O está mal, entonces nunca sale o entra señal, ¿no? Correcto. Pero la ventaja es que hay información. Es decir, si tú lo utilizas, ¿no? Quizás no vas a ver los polígonos que representan los materiales, sino nada más una caja. Y entiendo que en el proceso de tape-out, que es lo que los otros compañeros precisamente pues están adelantando a ver cómo es, tú indicas qué terminal de tu módulo, o sea, la parte que da dentro del silicio, se conecta a un I/O. Y por el momento alguien encargado de estos procesos los termina de interconectar, algo así es, ¿no? Es correcto. Para el caso de Tiny Tape-Out, nosotros nada más indicamos qué nodos van a ser analógicos y qué nodos van a ser digitales. Se manda el layout y ellos hacen la conexión pertinente. Ellos tienen bloqueada la capa de metal 5 para todas esas interconexiones. En el caso de eFabless, de Global Foundry, sí tenemos un poco de mayor acceso a los I/Os, pero todavía no me he metido bien con la documentación que ellos tienen. Sí, que eso es algo que yo creo que con tu diseño, quizás con otros estudiantes que nos apoyen después, sería pertinente tratar de completar esa última etapa, porque nos quedamos a nivel de un diseño interno, pero necesitamos ver que funcione, que se conecten las terminales, que se fabrique un chip, y eso nos va a dar muchísima experiencia para nuevas ideas. Y algo más ya para terminar, no quiero consumir mucho tiempo, es que esta parte, digamos, es lo que estamos tratando como laboratorio de incursionar. También la ventaja que se tiene es que tú me lo habías comentado y me mostraste que también hay modelos para hacer la simulación, es decir, ya que tienes tu extracción de parásitos, pues tienes tu representación en Spice a nivel de texto de todo tu circuito que tú armaste, pero también existen los modelos equivalentes, ¿no? De tal manera que pudieras hacer una simulación completa, real, o sea, desde que tú estás tocando la almohadilla de metal, cuáles son los efectos. ¿Sí se cuenta con esa información? Sí se cuenta, de hecho se tienen unas librerías para trabajar incluso fuera del chip que se llaman IBIS. Information Buffers, no recuerdo la otra I, Simulation, que permite, como usted menciona, no tener que estar simulando todo y acabarse el recurso en eso, sino que es un bloque que ya tiene caracterizado el comportamiento de todo el módulo de manera típica, lenta y rápida, que son los 3 que se usan en la industria, y sí se pueden implementar. Muy bien. Pues no tengo más preguntas, más bien también me uno a las felicitaciones. Rosendo, realmente fue muy placentero trabajar contigo, muy dinámico, te preguntaban las cosas y regresabas a las 2 horas ya con la respuesta, y esas cosas son agradables a veces, no siempre tu disposición a trabajar, a resolver problemas, entrarle a temas que quizás que no son claros, y siempre con una muy buena actitud de tu parte. Te felicito mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Víctor Hugo. Entonces, finalmente le damos la palabra al doctor Héctor Valles Medina. Gracias, doctor. Lo siento, comentaba con el doctor Marco ahorita que la lista de preguntas que tenía poco a poco fueron respondiendo a lo largo. En este tema del chipatón que están participando o que van a someter, ¿qué área les están dando? O sea, ¿qué área van a poder utilizar o disponer de alguna de las dos que van a utilizar? Es una muy buena pregunta. ¿Es de 2 milímetros cuadrados? 1 milímetro cuadrado, perdón. Sí, es que... De hecho, nos contestaron la semana pasada apenas el área que quedó disponible. Tanto para Global Foundries como para TNT, ¿no? No, el de Tiny Tape-Out es un proceso diferente. Ahí tenemos 2, máximo 4 dies analógicos. No recuerdo en este momento de qué tamaño es cada die que se puede comprar.
Y en el de Global Foundry fue de 1 milímetro cuadrado. ¿Cómo, en tu diseño final, cómo afectan los glitches que daban? ¿Cómo afectarían los glitches si se siguen viendo? Ok, principalmente esos afectarían, si me regreso un poco, en la parte de la distorsión de la señal. Se estuvo jugando también analizando la implicación que iban a tener dichos glitches en el proceso mediante el comparador al estar evaluando en diferentes partes. La ventaja de que el comparador sea síncrono es que se puede agregar cierto delay mediante un buffer o un ruteo a la terminal del comparador para que ya esté en un estado estable el DAC una vez que se evalúa. Y el glitch en el lado del sample and hold sucede una vez que que inicia la etapa de muestreo y luego se estabiliza. Para dicha etapa, el comparador ya también tiene un valor estable que analizar. Gracias. Pues no tengo más que unirme a las felicitaciones. Yo igual he visto cómo has trabajado desde que nos conocimos en pandemia, servicio social, trabajo de creación conmigo, y cuando decidiste integrarte a nuestro grupo de trabajo, sí, siempre ha sido muy bueno tu trabajo, te felicito por eso. Entonces, pues nada más, no tengo más preguntas. Sí, okay, gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si por parte de este sínodo haya otra pregunta. Sí, el valor que usaste del capacitor de muestreo fue el mismo resistor unitario para el DAC. No, fue diferente. No, ahorita busco el dato porque del DAC sí recuerdo cuántas picofaradios son, pero del otro no. Bueno, voy a permitir la pregunta si alguien de los invitados tuviera alguna pregunta técnica relacionada con este proyecto. Y adelante. Hola, Doctor. Y la pregunta más que nada es, tú que tienes la experiencia trabajando en una empresa de corte mundial en desarrollo y su conjunto de herramientas, y también Research se está trabajando con un conjunto de herramientas libres. Evidentemente, las herramientas de corte social son superiores en el sentido de las precisiones que pueden ofrecer. Preguntarte en qué nivel pones el flujo completo de las herramientas de software libre. ¿Hay algo que no pudiste hacer en este flujo de herramientas en el comercial? O viceversa, ¿hay algo que en el flujo de herramientas no pudiste hacer y en el flujo de herramientas de software? Algo que me pareció interesante a la hora de evaluar las reglas de diseño en Virtuoso es que es mucho más tardado el proceso que en Magic, que es la herramienta de software libre y que Layout. Y revisando la documentación que tiene Cadence, esto es porque evalúa todo en todo momento siempre. Entonces es un proceso muy riguroso por lo mismo. Y Magic está optimizado a lo que se está usando. Limitaciones no veo como tal de usar ninguno, sea el de software libre o el otro. La única ventaja que sí veo en el de Cadence es el grano de resolución que tiene Spectre. Pero es un nodo... Ajá. En que, por ejemplo, ciertos glitches se evalúan mejor o se aprecian mejor en la simulación de Spectre que en la de NGSpice que se tiene nativo. No, usted, doctor. Ok, bueno, entonces creo que estamos muy bien. Y si nos permiten, por favor, los invitados, vamos a deliberar. Desalojando la sala. Vamos a permitir al secretario, al sector que lea el dictamen. Adelante. Gracias. Instituto Político Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, acta de examen de grado de maestría. En la Ciudad de México, a las 12:05 horas del día 21 del mes de agosto del año 2025, reunidos en la sala designada para tal efecto, los ciudadanos profesores del Centro de Investigación en Computación, doctor Herón Molina Lozano, doctor Miguel Ángel Alemán Arce, doctor Héctor Báez Medina,
doctor Víctor Hugo Ponce Ponce, doctor Juan Jesús Ocampo Hidalgo y doctor Marco Antonio Ramírez Salinas, designados para integrar el jurado del examen de grado de Maestría en Ciencia en Ingeniería de Cómputo del ciudadano Rosendo Valdés Hernández con registro B230494 y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedía a efectuar el examen en los términos que establece el Reglamento de Estudios de Posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó, habiéndose obtenido el siguiente resultado: aprobado cum laude. Para constancia, se levantó la presente acta a las 13:20 horas del 21 del mes de agosto del año 2025, misma que suscriben los sinodales mencionados que firman. Bueno, y con eso terminamos este examen. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Sí, pasen. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Maestro, sí. Doctor, un placer. Ahorita pones la pantalla de fondo. Ya, Doctor, me muchísimas quitaron gracias. los- No, ya está medio hambre. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a ver el doctorado. Eso espero. Si acepta, si todavía me aguanta. Ah, ok, claro. Aquí, mira. Vamos a ese lado. Salga guapo, Dani. Si no tenemos trajes, nos pone. Muchas gracias. Bueno, los Muchas gracias.